Bienvenidos a todos al primer capítulo de la segunda temporada de La Hora 25. Este programa imaginario diseñado específicamente para buscar las comprensiones, las mejores comprensiones, para poner ciertas banderitas de alertas en temáticas esenciales de la vida y sobre todo un claro esfuerzo por llevar un poco más de luz a la oscuridad y tratar de proponer un poquitito de contrafuerza lúcida, honesta, ética, para poder calibrar un poquitito este mundo que se está descalibrando fuertemente hacia la maldad, hacia la oscuridad y hacia las cosas deshonestas de forma velada sin que nadie pareciera verlo. Y para seguir indagando en tantas cosas que hemos conversado, tenemos nuevamente invitado a Eduardo Llanos. Bienvenido, Eduardo. Bueno, qué decir, a mí me gustaría agradecer que esto haya existido. Yo nunca pensé que íbamos a hacer algo así. Tal vez hay que contarle un poquito a la gente cómo comenzó todo esto. Comenzó de una manera muy azarística. O sea, Sebastián me llamó una vez porque él participaba en un programa de un canal que todavía existe, alternativo, que se llama Lágora, igual que Ágora, pero con L, Lágora. Y entonces, bueno, yo recuerdo muy bien que lo que te inquietaba a ti en ese minuto era la dinámica constitucional después del proceso, digamos, llamado estallido social y todo lo que eso implicó, y el debate, la discusión acerca de cuál era el futuro que teníamos que darnos los chilenos, digamos. Entonces tú me pediste la posibilidad de conversar sobre eso y yo te decepcioné un poco porque te dije yo tengo otra prioridad. Creo que para mí eso no es tema hoy. ¿Cómo no va a ser tema para ti si tú siempre tuviste mucha sensibilidad social y qué sé yo? Bueno, yo te expliqué, es que Chile es un laboratorio. Todo lo que está pasando en Chile está diseñado. ¿Cómo va a estar diseñado? Si parece tan espontáneo, parece... No. O sea, aquí hay un tema mayor que es el nuevo orden mundial. ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo? Pues entonces, tú dijiste, yo creo que muy sabiamente, bueno, pero podríamos conversar de eso. Y de eso surgió un programa. Derivado de eso, inevitablemente surgió el tema de la pandemia, que estaba en ese minuto, digamos, obligándonos a unos ciertos confinamientos, y qué sé yo, etcétera. Y suscitando, claro, inquietudes, alarmas, pero muy minoritarias todavía. Hicimos un programa sobre la pandemia, que se llamaba Usos y Abusos de la pandemia. El otro se llamaba Conversando sobre el nuevo orden mundial o algo así. Todavía se puede rastrear en internet, afortunadamente. Pero hicimos otros 4 que fueron borrados. 3 de ellos borrados preventivamente, pero uno fue borrado por YouTube directamente. Entonces, bueno, a ti te pidieron trabajar acá y de pronto me invitaste una vez al sillón de Mulián y de una manera muy extraña, porque yo recuerdo muy bien que tú acabas de entrevistar a Sam McCram y se te ocurrió en ese minuto ¿y por qué en vez de entrevistar a Eduardo Solo no los hago conversar, digamos? Y nos hiciste conversar. La conversación resultó poco fluida, yo creo, porque tenemos visiones bastante distintas, aunque convergemos en algunos puntos clave. Pero en los puntos en los que no convergemos, yo creo que hemos ido profundizando nosotros ahora. Y yo creo que ahora a lo mejor él se desdiría de algunas de las cosas que dijo, por ejemplo, respecto al tema de la escasez de alimentos, respecto de algunos riesgos que él los minimizaba, en fin, qué sé yo. Bueno, yo creo que cuando puse el acento en el peligro de la digitalización, de la hiperdigitalización de la cultura, de la civilización completa, no solo de la economía, no estaba diciendo nada gratuitamente alarmista, sino algo que cualquiera comprueba hoy, ¿ya? Entonces, después de eso vino otro programa en que tú me invitaste a conversar así desaprensivamente sobre las comprensiones. En ese minuto tú habías acuñado la noción de activismo por las comprensiones. Miel sobre hojuelas para mí, porque mi gran tema siempre en la docencia fue ese, en el fondo de los fondos.
incrementar la comprensión y el compromiso. Entonces ahí salió, como por casualidad, el tema del pensamiento crítico. Yo respondí de modo improvisado, pero creo que estaría de acuerdo en un 80% con lo que dije en esa ocasión sobre el pensamiento crítico, sus ingredientes, cómo promoverlo, qué distinciones hacer, etc. Y después vino, poquito después, muy poquito después, un programa en el que terminamos hablando sobre Ucrania. Y yo creo que ahí cambió todo. ¿Por qué cambió todo? Porque Ramón Freire lo escuchó y lo recomendó a sus huestes, que son innumerables, digamos. Y de pronto se llenó, para lo que era, digamos, nuestro estándar, con una multitud de visitas que yo no podía entender de dónde venía, digamos, porque el tema y lo que yo estaba diciendo allí no explicaban esa afluencia tan masiva. Bueno, después yo entendí que había sido una recomendación de Ramón. Y eso cambió mucho las cosas. Porque esa ayuda de Ramón hizo que mucha gente que no veía los programas para nada empezara a verlos. Sin embargo, cuando Ramón no tenía tiempo, no veía o no recomendaba, por las razones que fuere, digamos, nuestros capítulos, bajaba de todo modo y empezaba a oscilar. Entonces teníamos algunos programas con 8.000 visitas y otros con 1.000 o 1.200 o 2.000, qué sé yo. Entonces, ese proceso de ir ganando, comillas, una cierta audiencia más o menos fiel o adepta, digamos, no adicta, adepta, ha sido el proceso de todo este año, en el fondo. La ayuda ahí, hay que recalcarlo, ha sido claramente de Ramón. Ramón ha sido clave en todo eso. Lo prueba el hecho de que cuando hemos hecho programas juntos han tenido un rating, bueno, formidable. Entonces, esa es un poco la historia, pero también habría que decir que yo me he ido soltando de lengua, porque al principio fui prudente. Mi primera, comillas, imprudencia fue mi abordaje sobre el caso de Ucrania, porque lo que yo decía estaba completamente a contracorriente, a contrapelo de lo que se estaba diciendo. Todo el mundo, incluso mis amigos, consideraban que Putin era un hijo de Putin, digamos. Y yo tampoco soy un pro Putin, ni mucho menos. Pero mi visión del asunto era claramente opuesta a la que se estaba instalando como narrativa. Dije lo que tenía que decir, omití algunas pocas cosas, pero pocas en realidad. Y aunque improvisé, después al ver ese programa, descubrí que había seguido un cierto guión argumentativo o explicativo al menos. Y para sorpresa mía, porque yo no me había dado cuenta de las cosas que había hilado e integrado o al menos articulado en esa explicación, después comencé a ver programas posteriores, extranjeros, que decían algo relativamente similar, no necesariamente porque nos hubieran copiado, sino porque tenían la libertad en esos países de decir lo que podían decir, o se la tomaban. Por ejemplo, un programa que salió como un año después, un mes después, que se llama L'Altra Verità, un documental italiano, Ucrania, L'Altra Verità, o sea, la otra verdad, Ucrania, la otra verdad. Y muestran el lado B del asunto, con varios datos que yo desconocía, pero que eran muy convergentes con los que yo estaba esgrimiendo en el programa ese famoso, de marzo del 2000, de este año. Y después vi otros, 2 o 3, en los que la cabeza visible más importante era un embajador de apellido Zorrilla, español, que tampoco era un pro-Putin, tampoco era un pro-ruso, ni mucho menos, pero venía a decir prácticamente lo mismo. O sea, ojo, aquí hay una cantidad enorme de información que se está omitiendo. Eso ha contribuido a que se demonice a Putin y a los rusos en general, y no se están considerando todos estos antecedentes, que son indispensables. Entonces,
hay personas que han dicho incluso que esos 3 programas son los programas que hay que ver a propósito del caso de Ucrania, aunque yo creo que ahora se le podría añadir mucha más información. De hecho, en algún que otro programa yo he dicho algo adicional, digamos, a propósito, por ejemplo, de los biolaboratorios, de bioterrorismo, por ejemplo, que estaban instalados ahí en las fronteras de Ucrania con Rusia, etc. Hay muchas más cosas que añadir. Hay más evidencia a propósito de lo que yo tocaba, que era el tema de los niños, que fui el único que lo aludí, de los niños que se perdían y qué sé yo, en fin. Y el tráfico de órganos y el tráfico de personas y algo más que eso, los ritos bálicos, etc. Entonces yo creo que desde el punto de vista, comillas, de la prudencia o más bien del instinto de supervivencia, lo que yo hice fue, digamos, temerario, pero no falso en absoluto. Y esa temeridad o intrepidez, como quieras llamarla, hay un matiz ahí, provenía de un sentimiento, del sentimiento de que la verdad que se está ocultando ya no es meramente la verdad que siempre se oculta en el plano político. Lo que está operando en el plano geopolítico es algo más que aquello a lo que estamos acostumbrados en el plano político. Esto es infinitamente más grave, porque esto está asociado a un plan de toma del planeta y conecta con el primer tema del nuevo gobierno mundial, digamos, ¿no? La gobernanza encabezada por la ONU, pero con varios otros elementos adicionales, lo más importante, invisibles. Entonces, ese ha sido el recorrido. Entre medio habría que decir que hemos tocado una cantidad enorme de temas, porque, para empezar, este es un pulpo de muchos tentáculos, no de 8 tentáculos, sino de múltiples tentáculos, una especie como de medusa, con muchas cabezas. Es prácticamente imposible abordarlas todas, pero cada vez que ha surgido alguna relevante y que la hemos tocado, hemos tratado de dar datos, argumentos, no meros relatos. El dato mata el relato, y este mundo está enfermo de narrativa distorsionada, creíble, pero símil, pero distorsionada y distorsionante. Y entonces yo creía que aportar algunos datos era indispensable, era de una ética mínima. Eso podría decir yo como recuento, digamos. Como en retrospectiva. Sí. Pero si hubiera que seleccionar algunos temas, digamos, que abordábamos, tocamos en esos 20 programas prácticamente, yo diría que varios que están conectados tienen una cierta relevancia como particular, que les da una cierta autonomía. Por ejemplo, recuerdo que en el programa 23, porque lo vi hace poco, por eso recuerdo el número, tú en el fondo quisiste que nos centráramos en el tema de las llamadas vacunas, que yo empecé por cambiarles el nombre, porque ese es un nombre incorrecto, lo expliqué eso en ese programa. No hay vacunas, no existen las vacunas contra el COVID, no existen. Eso hay que entenderlo. Existen inoculaciones que semejan vacunas, pero el principio fundamental de la vacuna no se está cumpliendo mientras el bichito, el virus, no sea aislado debidamente, cultivado para, etc. Eso lo expliqué. Bueno, pero dije una serie de cosas más a las que hoy añadiría muchos otros datos. Y yo creo que valdría la pena que la gente que está interesada en eso revisara ese videíto, porque aunque puede ser tímido, está argumentado, y yo creo que no es tan tímido. Y sobre todo ahora que vienen nuevas amenazas similares. Y eso hay que conectarlo con otro asunto que yo había abordado en otros videos, que era el precedente ultra inquietante que denunció Jane Burgermeister
hacia el año 2009-2010. Esa periodista austríaca, a la que aludimos, mostrando incluso una parte de su video, bueno, tiene más de un video, filmado en 2010, en que denuncia una pandemia programada para el 2010 que prácticamente se desactivó. Pero el nivel de información que ella manejaba era insospechado para la humanidad. Se perdió en la noche de los tiempos ese precedente, pero era de una pertinencia absoluta, incontestable. A eso hay que añadir lo que pasó el año 2019, el 18 de octubre, exactamente el mismo día en que acá estaba produciéndose ese estallido social, digamos, llamado así, que era el evento 201, digamos, que también en buenas cuentas en un 90% idéntico a lo que ocurrió 3 meses después, cuando se instaló esta histeria sociosanitaria planetaria, mundial. Pero hay muchas más cosas que decir, después puedo ir acordándome de otras. Anoté algunas cuestiones que yo quisiera rescatar. Bueno, por ejemplo, el tema de las triangulaciones, que lo saqué de su contexto psicoterapéutico, psicológico, digamos, para llevarlo al plano planetario, conectándolo con el tema geopolítico y con la política nacional también de cada país. Bueno, hay un montón de temas, por ejemplo el tema del relativismo, que también me gustaría que lo reconectáramos, por qué lo planteamos, etcétera. Tú dijiste algo muy importante la otra vez sobre eso, no sé si te acuerdas. A ver, déjame hacerte yo una pregunta. ¿Qué de todo lo que dijiste tú te parece como particularmente relevante como para retomarlo? Porque tú, a propósito de lo que yo estaba diciendo, tú tuviste un insight. Sí, bueno, son tantas cosas y cada una por sí sola amerita mucho más agote en sacar el jugo de cada una de las temáticas y también un esfuerzo de integrarlas. Sí. Pero yo me refiero exclusivamente o puntualmente al tema del relativismo, porque ahí dijiste algo. ¿En cuál de todos los capítulos? Porque tenemos varios tenemos al menos dos. Incluso en un momento. Y el 84 por ahí. Sí, yo me mandé algo también en el capítulo del 99 con Christopher Montenegro. Claro, posteriormente sí. Pero en el 82 o en el 84, no me acuerdo, cuando yo estaba exponiendo el tema, que yo creo que fue en el 84. El 84 parece, sí. Yo estaba dando contraargumentos. Entonces tú dijiste, bueno, te preguntaste cómo tiene que ver. Entonces llego a la conclusión, dijiste tú, de que parece ser que instalar el relativismo tiene, comillas, un efecto que sería el buscado. Sí. ¿No es cierto? Sí, el desalmar, con L, almar, de alma. Y también desarmar con L, ¿no es cierto? Ya. Con R y con L. Claro, con L, porque te desarma, porque te deja, digamos, inerme, o sea, sin armas para argumentar. Porque claro, si todo, digamos, es, comillas, refutable o al menos neutralizable como argumento, porque existe el otro contraargumento, ¿verdad? Todo sería relativo, etc. Entonces no habría valores, ¿verdad? No habría orden posible. No habría ningún asidero sobre lo cual montar nada. Ya, entonces, ese insight tuyo, que tenía mucho que ver con lo que yo quería plantear también, yo creo que hay que retomarlo. ¿Por qué? Porque a eso conduce el relativismo. Una promesa, por supuesto ilusoria, digamos, tramposa, de esta, comillas, filosofía relativista, por ejemplo el posmodernismo, es que la razón sería una especie de esclavitud de la que habría que liberarse, ¿no? La racionalidad. Y en particular la racionalidad occidental, digamos, ¿no? Entonces habría que incluir una serie de matices para todo eso. Muy bien, maticemos, pero matizar es incompatible con dogmatizar, pues. Y si tú instalas el relativismo como un verdadero dogma, bueno, deja de ser relativismo, pasa a ser una dictadura, ¿verdad? Una dictadura, comillas, pseudoepistémica. Pero por sobre todo, desarma a la persona
que quiere llegar a algunas verdades, a algunas causas genuinas de los fenómenos que estamos viviendo, porque en todos los casos hay la respuesta previsible de que eso que estás concluyendo en realidad podría demostrarse enteramente falso porque le oponemos este otro contraejemplo y este otro y este otro. Al final no se puede llegar a ninguna conclusión. En ese río revuelto ganan ciertos pescadores. ¿Quiénes? Los que se ocultan. Los grandes fautores. Los que están detrás de todo esto, e incluso también, bueno, los operadores. O sea, aquellos que están cumpliendo los encargos de los mandantes, de sus mandantes, que tiene muchos niveles esa categoría. A ver, por ejemplo, abordemos el tema constitucional, o retomémoslo. Ya, creo que en el programa 90, no, en el otro, en ese que se llamaba ¿Y ahora qué?, en el que examinamos el rechazo, inmediatamente después de ¿y ahora qué? O en ese otro que se llamaba, que tú llamaste darse cuenta ciudadanos, algo así. Ahí, bueno, algunos de esos, digamos, abordamos las implicancias, que eso es lo importante, las implicancias que tienen ciertas ideas. Bueno, una de las implicancias graves es que adormeces al colectivo, a la población, respecto de los peligros de un cierto camino, de una cierta opción. Por ejemplo, la plurinacionalidad, comillas, iba sumada a la promesa de darle, por lo tanto, un cierto tratamiento a nivel de justicia, ¿verdad? Condigno de sus particularismos culturales. Bueno, eso suena muy bonito, pero es imposible. Para empezar, porque el propio relativismo, que es como la filosofía motriz de todo este movimiento distópico que se está tomando el planeta, niega en la práctica la posibilidad de conocer una cultura. Es inherente al relativismo asumir que la impronta que le deja a uno la formación al interior de una cierta cultura lo imposibilita, lo incapacita para comprender de veras a otra cultura. O sea, desde el relativismo uno estará siempre remitiéndose, lo quiera o no, a sus propios parámetros introyectados a lo largo de la crianza y del proceso de inculturación y de formarse al interior de una cultura. Entonces, ¿quién va a conocer esas culturas? Como para asegurar que el sistema judicial que se derive de esos particularismos va a ser congruente no ya con el modelo dominante del derecho, comillas, occidental, sino siquiera, digamos, etnográficamente, a nivel de una especie de etnoderecho, en congruencia con esas peculiaridades, esa etnia, de esa etnicidad. Y luego, ¿cómo nos hacemos cargo de que efectivamente en ese supuesto modus operandi de la justicia que tienen esas culturas no hay variantes significativas como para incorporarlas también? ¿Pero quién dice que la abstracción a la que uno llega después de investigar supuestamente el derecho consuetudinario de los pueblos, Rapa Nui, Aymara, Quechua, Mapuche, lo que tú quieras, Yagán si existiera, los Patagones, en fin, lo que fuere? ¿Quién garantiza que una vez que tú, dedicándole mucho estudio, pagando a antropólogos muy competentes, que arribas a una conclusión de una especie de etnoderecho, quién dice que se hace cargo debidamente de las variantes al interior de esa cultura? ¿Quién dice que después los jueces que vas a elegir se van a inspirar correctamente en ese derecho que se está creando? Porque pasar del derecho consuetudinario al derecho positivo es un salto que en los pueblos se dan en años de años de años. Esos son niveles. O sea,
Una cosa es la casuística consuetudinaria con la que nosotros podemos ir formándonos una idea de cómo funciona la justicia en una cierta tribu, en una cierta cultura acotada. Otra cosa es ya si hay un derecho positivo que está escrito, pero en ese derecho positivo hay que distinguir las leyes de cómo las ejercen esas leyes, cómo las aplican, en fin, los tribunales, cómo las discuten los abogados, todo. Y luego, ¿verdad?, ¿cuáles de esas consideras tú como modélicas? O sea, el principio básico de la jurisprudencia, ese es el principio básico. O sea, estas son las leyes, pero estas son las mejores aplicaciones con que contamos en nuestra historia. A ellas podemos remitirnos. Sí, a mí me gustaría hacer destacar un aspecto de lo que tú estás diciendo que me parece fundamental, sobre todo en la búsqueda de las comprensiones, transversalmente, que tiene que ver con la capacidad de viajar al futuro, entre comillas, simulando el comportamiento más probable ante un diagnóstico fotográfico. Futurología razonada, claro. No ciencia ficción. Claro, que, bueno, yo como psicólogo laboral estoy más acostumbrado quizá a eso, porque claro, cuando uno hace selección dice, yo tomo a esta persona, le saco el perfil psicolaboral y después simulo cómo se va a comportar en atención a otras variables más complejas y puedo llegar a predecir con cierto grado de credibilidad de qué es lo más probable que pase. Sí. Justamente lo que tú también estás llevando la mirada es decir, mira, si suena muy bonito, la foto, el diseño, que eso está muy bonito, pero ya, hagámoslo correr. Veamos cómo esto va a ir derivando en atención a las otras variables y a las complejidades. Y ahí justamente aparece un tipo de pensamiento que es fundamental. Es las implicancias. Sí. Las implicancias no son otra cosa que es el análisis o tomar conciencia de qué es lo más probable de lo posible. Claro que uno diría, ¿sería posible que 12 naciones en un gran estado pudieran convivir en paz? Es posible, o sea, eventualmente podemos articular una serie de narrativas de la bondad, de la colaboración, de que todos abrazamos ciertas cosas comunes, ecológicas a lo menos, qué sé yo. Ya, posible. Y ahora veamos lo improbable. ¿Qué es lo más probable que pase? Que cada uno empiece a luchar por sus propias conveniencias, que se articulen políticos más populistas versus más tradicionales, algunos más institucionales, los que participaron, los que estaban participando propiamente tal de la propuesta, tenían que devenir inevitablemente en cierto tipo de embajadores de las lógicas y las coherencias que fundaban ese diseño. Claro, pero entonces ya, pero es, por ejemplo, en el caso de Long Con, ella puede haber estado muy contenta, muy inspirada, hacer muchos acuerdos, darse la mano con mucha gente, firmar muchas cosas, pero bastaba que ese poder llegara a su pueblo, qué sé yo, y empezaba otra dinámica con otras personas completamente distintas que eventualmente podrían decir, en esta nueva coherencia de la autonomía, yo desconozco eso. Porque desde aquí, ahora eso ya no tiene ningún sentido y esto es futuro. Y eso era lo más probable que hubiera ido pasando. Además, hubiéramos entrado en decir, bueno, ¿y hasta dónde? ¿Quién sanciona que este modelo de justicia que no existía, que había que entrar a decirle a los mismos pueblos que tienen que empezar a meter su idiosincrasia en esta cajita que nosotros entendemos como sistema jurídico para que se organice un sistema coherente? Eso ya era decir, ¿y por qué tengo que meter mi sistema idiosincrático, cultural, histórico a este modelo que a mí no me calza? ¿Quién iba a poner los límites de eso? ¿Quién iba a tener autoridad para sancionar? No te puedes pasar de esto. O esto contraviene lo de allá. Sí, pero yo tengo derecho. Él también tiene derecho. Yo también tengo derecho. Entonces uno dice, ya, sigamos. Pues eso era lo más probable que iba a pasar en atención a toda la evidencia del mundo histórico. Si ya, ¿qué iba a pasar? Peleas, desajustes, revanchismos, movilizaciones, partidos políticos más radicales, más democráticos, más qué sé yo, de centro. Ya, y en el tiempo, ¿qué iba a pasar? Se iba a empezar a coatizar la cosa. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Sigamos. Un organismo supranacional hubiera tenido que llegar a decir, como ustedes son incapaces de ponerse de acuerdo, vamos a tener que reconfigurar todo esto, pero ahora en la coherencia global. Lo siento, señor Estado de Chile, pero todos sus temas con sus naciones ahora tienen que ordenarse de esta forma, porque ustedes tuvieron la oportunidad, pero no pudieron hacerlo. Que además uno sospechaba que esos movimientos igual iban a ser asusados por distintos organismos nacionales e internacionales. Y tú decís, ya, y súmale eso, nueva constitución, nuevo sistema jurídico, súmale
no sé, género, identidad, paridad, unicameral, y todo eso al mismo tiempo, y iba a resultar hermoso y bonito, pero señores, era lo más improbable que pasara, era ese escenario de que todo se iba a armonizar. Mira, has tocado de nuevo un tema clave que yo creo que merece un programa por sí solo, digamos, el tema del salto hacia lo global después, digamos. Pero quiero quedarme con lo anterior para retomar el punto después. No sé si alcanzamos a hacer un spot y lo desarrollamos. Porque ya me están avisando. Ya, bueno, ok, ya, entonces. Ya, entonces vamos a un spot y volvemos rápidamente. Queremos contarles que Clínica Nueva Costanera se ha unido a Clínica Gastrosalud para contar con una nueva sede en la comuna de Las Condes. Ahí se realizarán procesos endoscópicos, colonoscópicos, polipectomías, además de otras prestaciones asociadas como el balón gástrico, el IPSE y también el que se instala vía endoscópica, además de prestaciones para el tratamiento de alcohol y consultas gástricas. Visita las páginas de cada clínica para informarte de estas nuevas prestaciones. En Centro Médico Manuel Montt contamos con una amplia gama de prestaciones médicas. Estamos ubicados en el corazón de Providencia, con un área gástrica de alta calidad para realizar endoscopías, colonoscopías, instalaciones de pellet antialcohol, instalación y retiros de balones gástricos, ingeribles y vía endoscópica. Revisa todas nuestras prestaciones en www.cmmm.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Bienvenidos de vuelta. Y antes de que se me olvide, porque después me meto en las conversaciones con Eduardo, se me va la onda, quisiera agradecer a toda la gente que nos ve en tantas partes del mundo a estas alturas. Le voy a pedir a Eduardo que me ayude con los que no recuerdo, pero yo recuerdo que nos ve gente de Argentina, de España, obviamente Chile en distintas regiones, de Colombia, de Guatemala, Guatebuena también, que siempre nos ponen ahí, Estados Unidos, de Uruguay, de Tailandia. Hay una muchacha peruana que anda en Japón también. En Japón hay una persona que nos veía, creo que de Irán la otra vez, en algún país escandinavo, creo que era la misma Suecia. Había Canadá, muchos lugares. Noruega, sí, había muchos lugares y parecen ser chilenos algunos de ellos, pero no todos. Sí, no todos. Bueno, y desde luego también del resto de América, también. Perú. Perú muchos, claro. Uruguayos, argentinos me han llamado mucho la atención porque son hartos. Sí.
pero también de México, ¿no? De muchos lugares. En bueno, valga agradecer a todos los que nos siguen y nos ayudan a viralizar también los capítulos, porque una cosa es importante es que este espacio sirva para mostrar una forma de pensar, una forma de abordar las cosas, una forma más ética que busque también las implicancias y no solo la buena idea del diseño, sino que ver qué viene después, qué va a suceder en la tercera, cuarta, quinta, sexta derivada. Porque esto, claro, nosotros estamos pensando sobre algunos aspectos de la realidad, pero hay muchísimos otros que no alcanzamos ni siquiera a saber que existen. Pero quien aprenda o tome o rescate algo de esto, que lo lleve y lo aplique desde donde vea al mundo y sepa distinguir el bien y el mal. Y tenemos una pizarra por fin, tenemos una pizarra, la habíamos comprometido. Así que, Eduardo, ya, a tus anchas ahí con... Ya, mira, no, hay algo muy elemental, muy básico de lo que estábamos diciendo recién, pero que yo creo que ilustra un principio general. O sea, yo siempre les proponía a los estudiantes, digamos, espirales de este tipo, ¿no? Porque eso es lo natural, los procesos naturales casi siempre siguen una espiral. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablábamos, comillas, de lo que podríamos llamar las prácticas de justicia, de aplicación de justicia, ¿verdad? Bueno, en tribus, en pueblos, digamos, primitivos o todavía no civilizados, ¿verdad? O medianamente civilizados, que podemos llamar todo esto, ¿verdad?, derecho consuetudinario, ¿no es cierto? El que se afinca en la costumbre, en lo que se estila. Bueno, pero luego viene el derecho hacia arriba, ¿verdad? El derecho positivo. Positivo no porque sea negativo el otro, sino porque está. Positivo no es lo que es bueno, positivo es lo que se pone. Lo impositivo es lo que se impone. Bueno, entonces, por eso es que hay que tener mucha claridad respecto a las palabras. Y bueno, luego de eso vienen, como decíamos, ¿verdad? Ya las leyes, ¿verdad? Pero entre medio están, comillas, todas las dinámicas de aplicación concretas, ¿verdad? Eso origina que tengamos, por ejemplo, también algunos niveles de jurisprudencia. O sea, una cosa son las leyes, pero otra cosa son las mejores aplicaciones. Y luego, ¿verdad?, por encima de todo eso ya está lo que podríamos llamar lo constitucional. Entonces, nuestro drama consiste en que creemos que elevar a la categoría de constitucional algo resuelve un problema. No si esto es un proceso natural de muy larga data. Lo mismo vale para el lenguaje. Por ejemplo, se ha instalado la idea de un lenguaje inclusivo. ¿Cuál es el famoso lenguaje inclusivo? ¿Cuál es? Decir niñes en vez de niño y niña para no prejuzgar respecto del género al que se va a inclinar porque eso es una elección de él. Bueno, ese es un cuento que nosotros nos contamos, porque en la lengua también hay niveles, pues. También hay niveles. O sea, el nivel de la lengua, ¿verdad?, y el nivel del habla práctica, esta vieja distinción de Saussure, están mediados por lo que podemos llamar las normas. Entonces, el habla tuya, el habla mía, el habla de una cierta comunidad, ¿verdad?, no necesariamente representa ni está siempre de acuerdo a la lengua, ¿verdad? A veces somos agramaticales, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿ya? Bueno, pero hay normas también, ¿no es cierto? Y hay registros, ¿verdad? Y diversos niveles de registro, por ejemplo, ¿verdad? Ninguno de nosotros trataría de ser muy formal en una conversación de amigos, pero al mismo tiempo ninguno de nosotros, ¿verdad?, conversaría como conversa en la esquina con un amigo si tiene que hacer una disertación doctoral o cosas de ese tipo, ¿verdad? Ya, bien, etc. Pero todos estaríamos de alguna manera remitiéndonos a la lengua. Bueno, y etcétera. En todos estos planos hay siempre niveles. Y en el caso concreto de lo que tú tocabas, ¿verdad?, este tema de la gobernabilidad, que finalmente se resuelve o pretende resolverse, ¿verdad?, los problemas de gobernabilidad y de ingobernabilidad, ¿verdad?, han sido, comillas, como redefinidos desde la perspectiva de la gobernanza. Mira, hoy día, o ayer, porque hoy día es muy temprano, vi una entrevista muy reciente de la ministra
no me acuerdo exactamente si es ministra de Energía o qué sé yo, recién nombrada, científica ella, a propósito del calentamiento global. Creo que tiene las mejores intenciones. Pero en mi opinión, aparte de las buenas intenciones, que uno las da por descontadas en el caso de un ministro, de todos modos me parecía ingenua la perspectiva de ella, porque lo que ella estaba haciendo era repetir el discurso globalista. Según ese discurso, todos estos problemas que tenemos nosotros a propósito, comillas, del calentamiento global, que ya en sí mismo es un concepto que merece discusión, como lo ha aprobado largamente Douglas Polo en Chile, pero múltiples otros científicos e ingenieros, ¿verdad?, y especialistas en el mundo entero. Bueno, supuestamente para hacer frente a esos problemas, ¿verdad?, hacen falta ya reglas globales, mundiales, planetarias. Perfecto, muy de acuerdo. Todo problema global requiere aplicaciones de poderes globales. Bien. ¿Cuál es el problema de ese razonamiento? El problema es que se está dando por sentado que eso valida a la ONU. En otros casos a la OMS. Tenemos dificultades sanitarias, recurramos a la OMS. Tenemos dificultades educacionales, para eso está la UNESCO. La UNESCO. Tenemos problemas con el hambre mundial, para eso está la FAO. Estupendo. Pues bien, ahí está la raíz del problema. Porque no hay ninguna buena razón para dar por sentado que esas entidades internacionales, transnacionales, planetarias, supuestamente orientadas al bien planetario, no ya al bien común, ¿no?, de las comunidades, sino al bien planetario, son idóneas. De ninguna manera. En primer lugar, porque cuando uno revisa la historia reciente, descubre que todos los problemas que supuestamente ellos iban a abordar y a resolver desde una perspectiva, como decíamos, ¿verdad?, una suerte de gobernanza, poniendo de acuerdo a todos los países, se ha resuelto. Ninguno de esos problemas. O sea, la FAO no ha terminado con el hambre sigue campante en el mundo entero. La educación, la UNESCO no solo no la ha mejorado, sino que no ha logrado impedir su derrumbamiento. Sí, además, por ejemplo, con la Agenda 2030, a propósito que hablas de la ONU, el tema del hambre, yo estaba leyendo y ahí decía, no, vamos a acabar con el hambre mundial. Y claro, uno en primera instancia, estoy de acuerdo. Ahora sigamos pensando, ¿es eso creíble? ¿Es eso posible? ¿Podemos confiar? Incluso acabar con el hambre mundial depende de una organización mundial. Esta organización mundial llega a tantos rincones y a todos los rincones como para aseverar eso. Yo diría desde partida, esa declaración ya no es creíble. Claro, bueno. Claro, engancha a la mayoría de la gente, qué bonito, pero la pensemos en la ahí implicancia. Nomás. Déjame decirte algo, desde la perspectiva de la neurolingüística, esa agenda falla aún en sus enunciados, que parecen tan bonitos. Déjame explicar algo. Ya, voy a poner punto final a esto. Sí, solo también, pero, antes de poner un punto final, aprovechando que tenemos este nuevo recurso antiguo, moderno, señalar que, pero justamente todos estos planos, además de ahí lo puedes borrar, entender que todos estos están mezclados entre sí, danzando. Pero por cierto. Porque además hace un gran espiral que tiene espirales pequeños. Exactamente. Y ahí estamos en la complejidad del tema, porque la lengua también, de alguna forma, permite la construcción y el soporte de un modelo conceptual de gobernanza, que además también supone en la misma coherencia un nivel constitucional coherente. Exactamente. Finalmente es todo centrípeto. La Constitución es lenguaje. La Constitución es lenguaje. Es lenguaje y opera a un supernivel. Claro, por eso cuando el lenguaje inclusivo, como uno lo ve como qué bonito, pero es que también tiene muchas otras implicancias en cosas, como tú se dirías, insospechadas. Es que cambiar ese lenguaje puede cambiar la gobernanza. Y cambiar la gobernanza va a cambiar la Constitución. Y si cambia y así cambia la educación. Y si cambia ya lo vimos con el concepto de vacunas, pues, que era lo que yo discutía cuando tú me preguntaste en el capítulo 23. ¿Cuáles vacunas?
Es muy chistoso eso. ¿Cuál es vacuna? Revisemos el concepto real de vacuna. O también creo que en ese mismo capítulo el de pandemia. Pero porque también lo que tú señalabas es que se tuvo que ajustar la definición de eso ahí para que calzara, pero es bastante ahí también hay 3 niveles. Y hay 4 en realidad, hay 3 niveles. Ya, pero no nos vayamos porque si no nos vamos a ir para otro lado. Sí, no, pero la endemia, la epidemia, la pandemia, pero luego la sindemia, todo eso lo abordé yo incluso en el programa ese de uso y abuso de la pandemia que hicimos en la Ágora. Y hay otro programa, hay 2 programas más que hicimos con Christopher Montenegro. En un caso, el medio era la radio El Mirador del Gallo, pero eso no está en YouTube, sino que está en BitChute, creo, o algo así, no sé en qué plataforma está. Y hay otro que después lo hicimos con Christopher, como 5 o 10 días después de eso, en otro lugar, ya ni me acuerdo. Todo eso está en internet, pero yo soy un guaso, no tengo idea de cómo buscar los propios videos en YouTube, no tengo idea. Además que no, como te decía, no son YouTube, son de otros plataformas. Bueno, pero quiero, a propósito de lo que tú tocaste recién, a propósito de la Agenda 2030, del hambre cero. ¿Por qué eso no funciona? Por muchas razones prácticas, qué sé yo, pero no funciona ni siquiera como discurso. ¿Cómo no va a funcionar como discurso? No. Déjame demostrarte algo, mira. Déjame decirte algo. Aquí detrás de la pizarra no hay una araña negra. Y tampoco hay colgando una cartera de señora. ¿Qué te representaste mentalmente? Una araña y una araña negra y una cartera de señora. No es posible impedir que tu sistema nervioso se represente algo una vez que lo has nombrado. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso nuestro funciona con imágenes y no existe una imagen de una no araña negra. Hasta las arañas grises, colorinas, blancas serían una no araña negra. Pero todo sería una no araña negra. O sea, el plumón sería una no araña, el sillón sería una no araña, la filosofía de Kant o de Hegel sería una no araña. O sea, son todas las cosas del mundo salvo las arañas negras lo que tú tienes que representar. Eso nadie se lo puede representar, nadie, ningún cerebro, ni siquiera tal vez en una inteligencia cuántica podría, de un computador, de un hipercomputador que ocupara todo este recinto, se lo podría representar, porque es irrepresentable. Como concepto no es representable. Entonces, cuando te dicen hambre cero, tú asocias hambre en tu cerebro. ¿Te fijas? Si tú dices cero pobreza, guerra a la pobreza, lo que tu cerebro se representa es la guerra propiamente tal, ¿verdad? Como metáfora, aunque esté desgastada, aunque sea una catacresis, ya no sea una metáfora, ¿verdad? O sea, una metáfora fosilizada, digamos, es una catacresis. Y luego la noción de pobreza te la sigues representando como tal. O sea, tendrías que ponerlo en positivo. Algo así como abundancia o decencia, vida decente para todos, ¿te fijas, no? O vida, ya, o sustento seguro para todos. Satisfacción alimentaria. Satisfacción alimentaria, ¿verdad? Seguridad alimentaria, ya. Entonces se pisan la cola ya por ese lado, porque afortunadamente no tienen grandes asesores comunicacionales, veo yo, ¿no? No son muy eficaces, son medios torpes en eso. Pero a fuerza de repetir estas ideas ganan terreno. Pero más allá de la retórica y de la neurolingüística, hay algo que es más importante todavía. Y es que, a ver, pongámoslo así. A ver, los instrumentos del pensamiento, de nuevo los podríamos poner en... A ver, los podríamos poner así, mira. De nuevo, a otra espiral. ¿Cómo pensamos los seres humanos? Bueno, en un primer nivel pensamos igual que como se supone que piensan los animales. Los animales piensan a partir de las percepciones, ¿verdad? O sea, con imágenes. O sea, si un perro te busca a ti, es porque olfatea, se representa tu presencia y te va a buscar, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? Ya. Nosotros también funcionamos con imágenes. Tenemos imágenes. Por ejemplo, cuando soñamos estamos operando, claro, con muchas imágenes, pero desbocadas, ya. Bien. Cuando fantaseamos, predominan las imágenes. Pero luego tenemos
la palabra, ¿no es cierto? Las palabras, el lenguaje. Ese es un instrumento del pensamiento. Entonces, estos dos son instrumentos del pensamiento muy básicos. La inmensa mayoría de la gente, todos nosotros, estamos operando ahí en un 99,9% del tiempo. Pero hay otro instrumento que olvidamos, que son los conceptos. Allí no llegan supuestamente los animales, aunque hay investigaciones etológicas que muestran que hay un cierto talento, una cierta capacidad de algunos animales para distinguir casi a nivel conceptual, abstrayendo. Bueno, pero no vamos a tratar de eso ahora. Quiero simplemente mostrar que la noción, el concepto, la mayor parte de las veces se confunde con un percepto. Con lo que mira, déjame ponerte un ejemplo. Muchas veces, por años, yo les pedí en la primera clase a los alumnos, a ver, definan mesa. Escriban en el cuaderno una definición de mesa. Rápida. Pero no, en ese tiempo no había diccionarios online, nadie andaba con sus celulares. Estoy hablando de hace 2 décadas. Entonces, la mayor parte de ellos hacía sus definiciones. Y ponían cosas tales como, por ejemplo, objeto de madera y de 4 patas, qué sé yo, en fin, que sirve para sostener cosas. Pero les hacían lo que querían ya. Entonces revisábamos después, yo les decía, por favor, anónimamente, o sea, ojalá lo tomen casi con humor. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las definiciones estaban mal hechas, todas. Y esas definiciones, como tales, se supone que deben apresar el concepto. Entonces yo les preguntaba, bueno, a ver, ¿qué pasa si la mesa no es de madera? ¿Deja de ser mesa? ¿No puede haber una mesa de plástico? ¿No puede haber una mesa de metal, de vidrio? Claro que sí. Por lo tanto era innecesario especificar el material de la mesa. Ya. ¿Qué pasa si la mesa no es cuadrada, no es rectangular? Si no tiene 4 patas, si tiene 3 patas, si tiene 10 patas, ¿deja de ser mesa? No lo había pensado. Ya. Bueno, entonces, finalmente, ¿a qué llegamos? Llegamos a la noción de una cierta estructura, ¿verdad?, que soporta, ¿verdad?, una cierta superficie, en fin. Pero ahí arribábamos nosotros, yo trataba de mostrarles, mire, para definir hay algo que ya hace 5 siglos se resolvió en Grecia. Haga 2 operaciones elementales. De claramente el género próximo al que pertenece el concepto que usted va a tratar de definir, y luego de la diferencia específica. Entonces, en el caso de la mesa, ¿cuál es el género próximo? Mueble, pues empecemos por ahí. No diga objeto, no diga aparato, no diga cosa, porque eso es demasiado vago, demasiado impreciso. Y la imprecisión y la vaguedad son enemigas de la conceptualización, pues. Entonces empecemos por dar el género próximo, mueble. Y por consiguiente de la comprensión también. Por cierto. Ya, mueble. Pero como todos sabemos que muebles es una categoría que incluye muchas otras posibilidades, como sillas, en fin, lo que usted quiera, ya, armarios, estantes, en fin. Entonces, diga las diferencias específicas. ¿Cuál es la diferencia específica? ¿Se fija? Entonces, ya. Incluso ni siquiera una diferencia aparentemente bastante válida, como por ejemplo, bastante precisa, que había que incluir, como por ejemplo, superficie lisa, era obligatoria. Porque yo les decía, bueno, ¿y qué pasa si la mesa es de mimbre? ¿No es mesa? ¿Pero es lisa o no es lisa? No es lisa. Relativamente lisa, ya. ¿Se fija? Entonces, entonces cuando empezábamos a cuestionar eso, yo les decía, ahora ustedes se están acercando al tercer gran instrumento del pensamiento, que es el concepto. Pero fíjense ustedes bien cómo manejamos engañosamente las palabras creyendo que ellas están vehiculando conceptos y en realidad están oscureciendo los conceptos, no están transportando ideas, están impidiéndonos llegar a las ideas abstractas, y sin esas ideas abstractas no es posible pensar. Mira,
yo proponía aquí también niveles. Pucha, terminé hablando de otra cosa, pero yo creo que esto es útil para todo lo que hemos dicho antes. Porque de alguna manera nuestra discusión sociocrítica, o sea, toda mi rebelión con respecto al nuevo orden mundial, a la política planetaria, a todo esto que se está instalando, tiene que ver con que veo fallas, pero estructurales en todo esto. Empezando por el lenguaje que los delata que son unos chapuceros. Detrás de esto, de esta ingeniería social, hay mucha chapuza, hay mucha improvisación, hay mucha incoherencia. Mira, pongámoslo así. Me gusta hacer estas escalerillas, ¿verdad? Ya. Bueno, ahí se nos acaba la... Pero, por ejemplo, a nivel biológico, ya que decíamos al comienzo que... oye, me cambia la perspectiva cuando tengo... me cambia el comportamiento y la actitud cuando tengo algo que me permita graficar, digamos. Vuelvo a mis viejos fueros didácticos, digamos, a mi didactismo. Ya, pero que es un defecto en cierto modo también. Pero que puede ser una virtud si uno la pone al servicio de la explicación de estas cuestiones que están confusas. Ya, a nivel biológico, ¿de qué estamos compuestos? Bueno, células, ¿verdad? Esas células, claro, forman tejidos forman órganos, podríamos ir poniéndolo aquí, ¿verdad? Células, tejidos, órganos, bueno, los órganos forman sistemas, el sistema ya forma organismos, pero podríamos proseguir acá, los organismos forman comunidades, ¿verdad? Ya. De eso está hecha la vida biológica. Bueno, análogamente, en el plano del pensamiento ocurre algo similar. Primero están los conceptos. Pero antes que eso, podríamos decir nosotros, antes de eso, los perceptos que hay que superar para reemplazarlos por conceptos. ¿Verdad? Esos conceptos los hilamos y nosotros ya tenemos entonces juicios o lo que en filosofía se llama proposiciones, o sea, ideas que incluyen más conceptos, ¿verdad? Pero que son susceptibles de ser consideradas verdaderas o falsas. Por ejemplo, la luz está encendida, esa manzana es verde, Sebastián está sentado. Ya. Cada uno de esos elementos que puse ahí, Sebastián está sentado, ¿verdad? Que podría ser considerado un elemento conceptual, ¿verdad? Estar sentado, etc. Permite hacer un juicio, y ese juicio podrá ser o verdadero o falso. ¿No es cierto? Ya. Pero luego conectamos esos juicios y hacemos argumentos. Cuando hilvanamos varios argumentos, tenemos razonamientos ya completos. Después podríamos decir que en algunos casos hacemos teorías, hipótesis complejas, hilvanadas, ¿verdad?, para explicar algo, etc. Entonces, cuando falla algo en el inicio, se derrumba todo hacia arriba. Se derrumba todo. Mira, déjame poner un ejemplo concreto, súper concreto. Chile, vuelta a la democracia. 2 años llevábamos y ocurre el famoso episodio del espionaje telefónico a Piñera. El Piñera Gate famoso, ¿se acuerdan, verdad? Ya. Para no confundir a los extranjeros, digamos lo siguiente. Digamos que en un programa televisivo al que había sido invitado Piñera, que en ese tiempo era recién senador, ¿verdad?, digamos, del primer momento de la vuelta a la democracia, y hubo prácticamente una encerrona y el director del canal lo hace escuchar una grabación que claramente era contenía su propia voz, ¿verdad?, dándole instrucciones a un integrante del panel de ese programa que estaba allí presente y que había sido compañero de curso de él o de colegio, respecto de cómo arrinconar y hacer pasar un mal momento y quedar mal a una candidata que se suponía que era amiga de él, ¿verdad?, de su mismo partido, que es Evelyn Matei, la hija del general Matei. Bueno, todo el mundo recordará eso, ¿verdad? Y recordará que él quedó en vergüenza ya en ese tiempo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo quedó en evidencia algo más. ¿Cómo se había conseguido una grabación de esos celulares que eran
habrá habido, no sé, 1.000, 2.000 celulares en todo Chile en ese minuto, estamos hablando del año 92. ¿Cómo? Era obvio que había espionaje y veníamos saliendo de la dictadura, era obvio que los sistemas de espionaje que operaban en dictadura se habían mantenido en democracia. Eso era el concepto fundamental. Que podemos suponer que todavía sigue. Ah, no, pero por y cierto. ha ido escalando desde pero por cierto. ya nos vigilan Claro. desde... Entonces, bueno, Piñera se las arregló para averiguar por sus propias vías, por sus propios medios, ¿verdad? Y bueno, además era importante eso a nivel de la República, ¿verdad? Entonces, eso se llevó a discusión en el Senado, que estaba prácticamente debutando frente a casos como estos, como entidad nueva después de la recuperación de la democracia, ¿verdad? Y se decide citar a declarar al general encargado de las telecomunicaciones del Ejército. Y se le pregunta directamente, y aquí viene lo importante, señor fulanito tal, creo que era Valerino, no me acuerdo cuál era. El Ejército, las Fuerzas Armadas, pero el Ejército en particular, ¿interfiere o no? Interfiere llamadas telefónicas particulares. ¿Está en condiciones de hacerlo? Sí. ¿Lo hace? No, no lo hace. Categóricamente. Listo. Bueno, se acabó la discusión, porque si lo negaba ahí no lo podían someter, era un general de la República, no lo podían someter a un contrainterrogatorio, tenían que aceptar su testimonio, para eso se cita a las personas a declarar y si no hay modos de contraargumentar, bueno, se acaba la conversación. Bueno, pero poco después, como 2 semanas después, ocurrió que se reveló con claridad, porque se entrevistó incluso al personaje, ¿verdad?, que efectivamente el Ejército estaba haciendo espionaje telefónico, incluso el lugar, ahí en la Alameda, cerca de García Reyes, donde había estado antes un sitio de la CNI, etc. Lo hacía. Entonces, bueno, se decidió citar de nuevo a este señor, porque obviamente había mentido en el Congreso, lo cual era grave. Y se le pregunta, y este señor aduce lo siguiente: ustedes me preguntaron si el Ejército o si nosotros interferimos o no llamadas telefónicas. No lo hacemos. Las interceptamos. ¿Te fijas la diferencia entre interferir e interceptar? Si le hubieran preguntado por interceptar, él hubiera estado obligado a responder la verdad. Pero él respondió otra verdad, porque le hicieron una pregunta errónea. Y dijo la verdad cuando dijo, no interferir. ¿Para qué vamos a interferir? ¿Te fijas? Eso le faltó explicar. ¿Para qué vamos a interferir si las podemos interceptar? O sea, en vez de distorsionarlas mientras las personas están usando la línea telefónica, interferir esas señales, nosotros podemos interceptarlas, así que las personas se den ni cuenta, ellas siguen conversando igual, nosotros las escuchamos. Bueno, ¿qué implica eso? Implica que el político perdió la oportunidad de haber conocido la verdad y haber permitido que el pueblo entero conociera esa verdad. ¿Te fijas? Y después nunca más se supo de eso. Del mismo modo, ¿verdad?, hay una cantidad enorme de casos en los que las confusiones conceptuales, ¿verdad?, pasan inadvertidas. Por ejemplo, una persona puede decir, disminuyó la cesantía. Pero ¿cómo? Sí, ahí están las estadísticas. Pero si yo veo, mire, está lleno el barrio, en todas partes, la gente que egresa a la enseñanza media, a la universidad, no encuentra trabajo. ¿Cómo me puede usted decir? Sí. Y no está mintiendo, porque te dijo que se había mantenido o disminuido la cesantía, no la desocupación. Cuando hablamos de desocupación estamos hablando del total de las personas que, pudiendo trabajar, no lo están haciendo. Pero cuando estamos hablando de cesantía, como la palabra misma lo indica, aludimos a las personas que cesaron de trabajar, o sea, que habían trabajado antes y que perdieron por alguna razón su trabajo. Entonces tú puedes tener perfectamente
un aumento de la cesantía y una disminución de la desocupación, o puedes tener una disminución de la desocupación y un aumento de la cesantía, o ambas cosas. Esos son conceptos distintos y puede haber muchas combinaciones ahí. Sí, tenemos que ir cerrando también. Otro ejemplo también, por ejemplo, lo que hemos conversado con Douglas Pollock, el tema del cambio climático. Es decir, uno no puede declarar que el cambio climático es un problema porque cambio climático ha habido siempre. O sea, difícilmente algo que ha pasado siempre pudiera describirse como tenemos un problema, está aumentando, bajando la temperatura, si siempre ha aumentado o ha bajado. Pero para mucha gente, incluyéndome yo, antes de conversar con Douglas Pollock y conversar contigo, que me dijeran que está aumentando la temperatura y esto pronostica desastres, yo lo tomaba como un dogma absoluto. O sea, oye, está subiendo la temperatura, esto es malo. Hay que detener esta subida porque al parecer lo estamos haciendo nosotros. Entonces, como lo estamos haciendo nosotros, tenemos que hacer cosas para esto. Y hasta ello estaba completamente embutido en el tema. Pero después, a propósito de los programas, de las conversaciones de los invitados, primeramente no podemos decir que el cambio climático es un problema porque eso ha sido siempre. O sea, entonces la vida es un problema, entonces ya deja de serlo porque es una condición ya constitutiva. Pero permite desde ya trazar lo que tú dices, o sea, es tan burda algunas cosas que desde el origen no aguanta, por lo que, bueno, todo esto... Pero la inmensa mayoría, el 95, el 98% de la gente se mantiene. Yo quiero hacer dos alcances. Y ahí tenemos que cerrar. Sí, pero dos alcances. Primero, yo creo que hay emergencia climática, sin duda, emergencia climática. Mi diferencia con el discurso y con la narrativa oficial es que ellos asumen que la culpa es nuestra, de toda la población y de las grandes industrias. Y eso no lo han logrado probar. Pero si lograran probarlo, la pregunta a continuación sería, ¿y quiénes manejan esas industrias? Son exactamente los mismos señores que ahora nos están diciendo que hay que combatir el cambio climático. Son exactamente los mismos. Es ese capitalismo, comillas, ese industrialismo desbocado, que es capaz de producir alimentos envenenados, ropas tóxicas, ¿verdad?, que te generan cáncer, ¿verdad?, y que le da lo mismo, porque está ganando. Y mientras tú no lo acorrales, no va a cambiar sus prácticas. Pero son ellos. Es lo mismo que proponerle a una comunidad, a un pueblo que está invadido por el narcotráfico, empoderar a los narcotraficantes para corregir los desastres, los estragos que está provocando el narcotráfico. Es exactamente lo mismo. Solo que aquí estos equivalentes al narcotraficante usan cuello y corbata y están investidos de autoridad transnacional. Pero esas autoridades transnacionales nadie las eligió, no han ganado nunca un concurso de antecedentes que permita validar su presencia allí, su acción allí, a ese nivel, digamos, transnacional y global. Y por último, una última cosa, a propósito de eso mismo. Esos señores además están comprando la ciencia la tienen manipulada. Pero los científicos disidentes son acallados. Este señor Gavier, este premio Nobel que también ha refutado con muchos argumentos la idea de la emergencia climática y todo lo demás, ¿verdad?, firmó la otra vez un documento con 1.200 científicos. No apareció en ninguna parte. 1.200 científicos. En cambio, cualquiera de estos otros, ¿verdad?, que hace una investigación que supuestamente refuerza o confirma la narrativa dominante, tiene toda la audiencia del mundo. Ya tenemos que, bueno, para ir redondeando el final, todas estas distinciones que se están tirando y que hemos usado y que tú también has usado y has aplicado, creo que es uno de los valores que yo más rescato de todo este esfuerzo. Aprender a enfrentar una disyuntiva local, particular, general, local, global, como lo quiera ver. Es una forma de enfrentar la realidad, de mirarla, de pararse ante la realidad, de decir, están pasando cosas, sí, ya. ¿Qué está pasando? Partamos por ahí. ¿Quién lo está haciendo? Veamos las implicancias. Ese es el juego que tiene que inocularse en las mentes de los niños, de los adultos, para ser adultos, pero, o sea, con cierta cualidad, es decir, de entender lo que está pasando, de comprender primero, antes de salir a amarrarse un puente por el cambio climático, démonos el tiempo de conversar crítica, dialéctica, complejamente, comprensivamente, acordemos.
Yo creo que ese es un tremendo mensaje para iniciar la segunda temporada. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias Vamos a a ti. tener este recurso más fijo Ya. porque nos abre otra... Sí, a mí me inspira tener la posibilidad de graficar algo. Así que lo vamos a tener. Ya. Muchas gracias, Eduardo. Bueno. Muchas gracias a todos. Síganos, revisen para atrás los capítulos. Hay mucho de esto aplicado y mucho de lo que hemos aplicado va a ir abriendo otras comprensiones. Buenas noches a todos.